normalmente lo que suelen hacer, al menos en la religión católica, son bien secretistas. O sea, en realidad manejan ciertos temas muy reservadamente. Y entre Claro. ellas es revisar estos supuestos evidencias de milagros. Ujú. Pero cuando revisamos esos, o mejor dicho, revisa la ciencia de parte del catolicismo esos milagros, suelen revisar los sacerdotes mismos, que se No, supone están avalados para los respectivos casos. Porque imagínate, habría papers científicos, habría descubrimientos avalados por revistas científicas reconocidas y todo, donde claramente dijeran todo lo que tú dices, pero en realidad nada de eso existe. no, porque los científicos, que por cierto no son sacerdotes, los científicos a lo máximo que llegan, como tú bien sabrás, es como tú mismo, ¿no? Porque a ti, tú imagínate que tú fueras científico, yo te lo podría dar a ti. ¿Y tú qué es lo que me dirías? Tú me dirías, mira, esto no tiene explicación por la ciencia. Puede ser cierto, pero, hombre, que vale, yo te doy la razón en el sentido de que es cierto que es el más común, pero, hombre, que todos coincidan, lo lógico es que si fuera un invento, alguno le hubiese sacado sangre a alguien que no es del mismo grupo, ¿no? Lo lógico. Eh, o Yo te digo sea, una en cosa, realidad, a ver, dime. te voy a decir una cosa, con respecto a lo que estabas diciendo sobre las dudas, ¿no? Es cierto que parte de nuestra fe, ya no solo de la creencia en Jesucristo, etcétera, ¿no? Se basa mucho en el testimonio, ¿no? Del yo fiarme del Ya. testimonio, pero tú también haces eso. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿tú alguna vez has visto, pues no sé, alguna vez has visto la Tierra desde el espacio? Ya, ya, perfecto. Solo quería entender por dónde vas. Pero aquí sucede algo, Rafael. A ver, Uh -huh, justamente, ¿qué pasa? En el caso de la ciencia, tú puedes uh -huh, replicarlo. O sea, este momento, o yo personalmente, yo no he visto la Tierra desde el espacio y veo que es circular. Tu idea va a la siguiente. Dices, entonces tú tienes que tener fe en documentos no, científicos para avalar eso. Al no final, fe, pero al no final de fe, cuentas, pues, no fe no entonces. fe, no, pero tienes que realmente dar crédito a eso que te han dicho. Perfecto. Pero lo que vamos es que si es que tengo las herramientas, puedo comprobarlo. O sea, yendo al ejemplo de verle a la Tierra desde el espacio. O sea, Uh si -huh, es que tuviera la oportunidad, tuviera las uh -huh. herramientas, tuviera el chance de subirme en un cohete e ir al espacio, puedo comprobarlo yo mismo. Sí, No puedo, no tengo esa experiencia, pero eso no quiere decir que nadie pueda comprobarlo. En el caso de las religiones, en el caso del catolicismo, nadie puede volver a repetir lo que quisiéramos ver. Ahí sí nos sí, claro que toca sí, cómo no. creer, por ejemplo, a lo que te referías de la sangre de la Eucaristía, que se vuelve Uh -huh, sangre, por ejemplo. ¿Cómo uh podríamos -huh. hacerlo para hacer una prueba y ver qué tipo de sangre es, por ejemplo? Eso, mira, siempre que haya algún tema de eso, la Iglesia lo trata con mucho respeto, en el sentido de que no dice, ay, mira qué chulo, se ha hecho un milagro. No, 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 no. Vamos a estudiarlo, vamos a dárselo a un científico. De hecho, hay una historia graciosa. Ya. Como te digo, hay un montón de documentales en YouTube mismo, te puedes meter y verlo, ¿no? Hay un montón de documentales. Hay una historia graciosa de un doctor que incluso llamó a la policía. Llamó a la policía porque nadie le dijo de qué eran las pruebas que iba a analizar, no eso para que haya un estudio científico serio, tú no le puedes decir, mira, aquí hay un milagro, a ver si es verdad. No, no, yo te doy esta muestra de sangre o esta muestra de tejido y dime tú lo que es, ¿no? Y el doctor incluso llamó a la policía porque lo que le habían dado era tejido de un corazón vivo. Ya. O sea, el tío dijo, Pero, pero, alguien... pero aquí hay una cosa, Rafael, bien especial. Normalmente, lo que tú me dices está como anécdota, pero normalmente lo que suelen hacer, al menos en la religión católica, son bien secretistas.
O sea, en realidad manejan ciertos temas muy reservadamente. Y entre ellas es revisar estos supuestos evidencias de milagros. Ujú. Pero cuando revisamos esos, o mejor dicho, revisa la ciencia de parte del catolicismo esos milagros, suelen revisar los sacerdotes mismos, que se No, supone están avalados para los respectivos casos. Porque imagínate, habría papers científicos, habría descubrimientos avalados por revistas científicas reconocidas y todo, donde claramente dijeran todo lo que tú dices, pero en realidad nada de eso existe. no, porque los científicos, que por cierto no son sacerdotes, los científicos a lo máximo que llegan, como tú bien sabrás, es como tú mismo, ¿no? Porque a ti, tú imagínate que tú fueras científico, yo te lo podría dar a ti. ¿Y tú qué es lo que me dirías? Tú me dirías, mira, esto no tiene explicación por la ciencia. No tiene explicación, no van más allá, no dicen, efectivamente yo como científico certifico que esto es un milagro. No, simplemente dicen, mira, esto es así y esto yo no lo puedo explicar por medio de la ciencia, no lo puedo explicar. Y ahí es donde la iglesia dice, vale, recojo el testigo que tú me das, tú me has demostrado por tus conocimientos científicos, incluso a lo mejor siendo ateo, que esto no tiene explicación, que no se puede dar una explicación por la ciencia empírica, entonces ahí es donde yo veo, lógicamente, la mano de Dios que ha obrado un milagro. Y lo hacen de manera reservada precisamente por lo que decía de la sábana de Turín, porque yo no quiero estafar a nadie, yo no quiero decirle a nadie, oye, mira, yo qué sé, cortarme un cacho de pies, ponerlo ahí en un relicario y decir, miren, un milagro eucarístico, cobrarle a la gente por verlo, eso no sería ético, ¿no? Yo me tengo que asegurar de que lo que tengo delante es un milagro y por eso se hace de manera Eh, reservada. tú mismo lo has dicho, pero aquí hay algo. Me llama mucho la atención. O sea, el objetivo del método científico, no hablemos así la ciencia como algo mejor o la creencia como algo mejor, sino el método científico que al final de cuentas nos explica cómo funciona todo. El método científico, después de todo, ¿por qué este secretismo en decir esta sangre que estoy trayendo ahora, por el ejemplo que tomamos, esta sangre que estoy este momento trayendo es un vino de una Eucaristía que se convirtió en la misma sangre? Uh -huh, Verifiquemos qué tipo de sangre es. O por uh qué -huh. razón, reformulo mi pregunta, ¿por qué razón esta experimentación o estas Uh -huh. pruebas no se puede hacer de manera más controlada? ¿A qué me refiero? Si tú me dices una sangre de una Eucaristía, mejor dicho, un vino de una Eucaristía se convirtió en sangre propia de Jesús, eso sucede en algún lugar del mundo, en algún lugar en algún pueblo de alguna parte del mundo, en algún momento de la historia, en donde algún sacerdote dicen, aquí sucedió esto. Pero ahora, ¿cómo comprobamos eso? Se puede comprobar. O sea, esas cosas están abiertas, igual que la sábana santa de Turín. Anda que no le han hecho pruebas científicas a la sábana santa de Turín. Infinita, infinita. Y en Internet puedes encontrar fotografías en negativo, fotografías que se le han hecho también con rayos X, ¿no? Le han hecho infinidad de No, sí, pruebas pero científicas. efectivamente, por las pruebas que le han hecho, el manto de Turín es catalogado como una obra de arte, más no como el manto que le cubrió a Jesús, justo por las pruebas que le han hecho. No, 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 todo lo contrario. Vamos, yo por lo menos tengo entendido que es todo lo contrario. Vamos, la mayoría de científicos, por lo menos yo te digo, la mayoría de científicos que la estudian, de hecho, yo en un documental escuché a un científico que lejos estaba de ser creyente, ¿no? Él hablaba de la sábana santa como un objeto histórico, decía, él mismo decía, si alguien dijera que esta sábana, o sea, que una sábana, tal y como la hemos estudiado, de la evidencia con las que hemos llegado, fuera de, yo qué sé, de Ramsés II, ¿no? O de Tutankamón, con las pruebas que ya tenemos, no habría duda ninguna. Y él decía, el problema es que esta sábana perteneció a Jesucristo. Y por eso los científicos recelan un poquito más a la hora de afirmar de manera tajante que efectivamente perteneció a Jesucristo. Pero el hecho
el hecho de que perteneció a un hombre de 30 años o un poquito más, de que perteneció a un hombre que fue crucificado, de que perteneció a un hombre que era carpintero o albañil, para que veas que no te engaño, ¿eh? O sea, dicen que trabajaba con las manos, o sea, tuvo que ser o carpintero o albañil por las marcas, ¿no?, de su cuerpo, y además que murió crucificado y además que le dieron una lanzada en el costado y además que le dieron una cachetada en la cara. Ahora mira, por ejemplo, entre los datos que yo tenía, ¿no? Entre los datos que yo tenía sobre el manto de Turín, es que ya se demostró que el manto data aproximadamente del siglo XIII o siglo XIV. Estamos hablando de entre 1260 y 1390. Entonces, se ha dicho que el manto data desde ahí. De todas maneras, creo que Te sería un repito, tema bastante te repito interesante ese para que la argumento. gente que nos está viendo pueda revisarlo. Porque de todas maneras, era como con lo que inicié la conversación. Te decía, muchas de las gentes tienen los conceptos que tiene porque películas, ciertas cosas nos han sabido vender esa idea. Entonces, por ejemplo, Rafael, tú te coges mucho y dices, veamos documentales. Sí, pero aún así podemos entender que los documentales, no todos, pero sí los documentales, pueden jalar dependiendo para el lado que quieran ganar dinero, porque después de todo son un negocio. Entonces, No, mira, si quieren quedar bien con los creyentes, pues hablarán a favor de los creyentes. Si quieren crear controversia, pues hablarán en contra y todo lo demás. Entonces, pero de todas maneras, que se revisen los datos, ¿no es cierto? No sé, ¿algo que quieras complementar? sí, te decía que a ese argumento de que data por el carbono 14, data de esos siglos, es porque en esos siglos hubo un incendio en esa iglesia. Y eso está documentado, históricamente está registrado. Por eso no sirve, la datación carbono 14 no sirve para datar la sábana santa, porque por culpa de ese incendio no coincide la fecha correcta de su origen. Y con respecto a los documentales, es cierto lo que tú dices, ¿no? De que cada uno, cuando hace un documental, intenta tirar un poquito, jalar para lo suyo. Pero no es mi caso. Mira, yo, por ejemplo, he llegado a tu canal, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un sacerdote iba a entrar en un canal que se llama Ateo Digital? Porque a mí me gusta ver todos los documentales, no es solamente los que hablan bien de mí, también los que hablan en contra. Porque me gusta precisamente Exactamente. ese debatir y ese intercambio de ideas y ese tú me dices un concepto, yo te digo otro, tú rebates lo mío, yo rebato lo tuyo y así uno aprende más, ¿no? Rafael, les pongo un poquito en contexto a la gente que recién se está conectando. Rafael es sacerdote, ¿sí? Y estamos un poquito intercambiando ideas. Todas las tertulias después se suben a mi canal de YouTube. Si no sabes cómo suscribirte, éntrate a Teo Digital, link de YouTube y suscríbete. Todo esto se sube después a YouTube. Rafael, de la mismísima España tú, Uh en -huh, Latinoamérica, uh -huh, sacerdote, uh -huh. católico. Oye, ¿qué pasó en la Santa Inquisición?